Con el Abogado, el abogado Francisco de Vargas. Queremos consultarle como defensor del ex fiscal Hugo Volpe una decisión muy importante desde el punto de vista jurídico de la Cámara de Apelaciones de ayer. Doctor de Vargas, Carlos Benítez y Marco Benítez te saludan. Buenos días. Muy buenos días, Carlos y Marcos. Ciertamente como señalan la decisión de la Cámara de Apelaciones Primera Sala en el marco de la causa que se investiga al ex fiscal y ex viceministro Hugo Volpe por un supuesto hecho de cohecho pasivo agravado, recayeron ayer dos sentencias, ¿verdad? Dos acuerdos y dos resoluciones, y digo bien, Sí, dos ahí. favorables a nuestras pretensiones. Y digo favorables porque quiero rememorar un poco. Nosotros habíamos recurrido a pesar de que en esta causa no hay imputación, con lo que incipientemente no hay juez de garantías que regule el proceso. Nosotros habíamos solicitado a un juez penal de garantías Un control judicial. Sí, bajo la figura del control judicial habíamos solicitado que obligue al Ministerio Público a proveernos copias íntegras de la carpeta fiscal y que también ordene la declaración testimonial de 3 testigos propuestos por nuestra parte. El juez penal de garantías, Darío Báez, en aquel entonces otorgó parcialmente nuestro pedido, diciendo que el Ministerio Público sí debía proveernos de las copias íntegras del famoso informe proveniente del Brasil, pero sin embargo nos rechazó el pedido de declaración testimonial de 3 fiscales como testigos, valga la redundancia. Esa fue una decisión que motivó una apelación por parte nuestra, ¿verdad?, solicitando a la Cámara de Apelaciones que revea la parte donde nos negaban la declaración de los fiscales como testigos, pero también la Fiscalía apeló a aquella parte donde se le obligaba a proveernos copias de los informes. Bueno, y el 10 de agosto, o antes de ayer, mejor dicho, la Cámara de Apelaciones resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por nuestra parte, es decir, ordenando a la Fiscalía que provea la declaración testimonial de los testigos propuestos por nuestra parte, y rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, ¿verdad? Esta es una decisión, Carlos y Marcos, obviamente, como dije, importante en el marco de esta causa penal, pero también es para mí, y puedes consultarlo a otros penalistas, ¿verdad?, una resolución que genera o confirma un precedente bastante interesante, ¿verdad?, donde el juzgado penal de garantía o la Cámara de Apelaciones le ordena al órgano encargado de hacer la investigación hacer tal o cual diligencia, ¿verdad?, a pedido de una de las partes. Claro, por eso justamente te llamamos, porque yo ayer estaba leyendo la resolución, doctor. Te llamo porque me parece súper interesante desde el punto de vista cuando ustedes se presentan ante el fiscal y piden copia de los informes que provienen del Brasil, ¿verdad? Así es. Más Así otras es. diligencias. Entonces el fiscal les dice, como más o menos les chulea y le dice, porque ustedes no son parte, que esto, aquello, no les provee ese informe que es fundamental para la defensa. Así mismo es, ¿verdad? Bueno, entonces... Y dicho sea paso, con esa negativa nos cercena el derecho al ejercicio de la defensa, que es una garantía de rango constitucional, ¿verdad? Que es lo que le dijo el juez, el que llevó a cabo la reposición, ¿verdad? No sé quién es el juez que llevó a cabo la reposición. Darío Le dijo, Báez. ¿Cómo Darío Báez. Darío Báez, el juez Darío que hizo Báez. lugar a esa parte. Sí, así mismo. Entonces, esa parte es lo que es muy importante, porque siempre, en la mayoría de los casos, sí, en la mayoría de los casos, los fiscales actúan así, y en este caso les dice, entregale. ¿Por qué? Porque vos estás apuntando, si bien es cierto, el fiscal le dice, no le voy a proveer porque la ley dice que le tengo que proveer al imputado y él todavía no está imputado, ¿verdad? Sí, básicamente esa fue parte del razonamiento, ¿verdad? Del fiscal. Entonces, ¿qué le dice el juez? Él no está imputado,
pero si, aunque no esté imputado, todas tus diligencias apuntan a él, incluso allanaste su domicilio, le dice. Sí, así mismo. Y en consecuencia le ordena. Sí. También utilizó otro argumento como parte de su fundamento, diciendo que no nos podía otorgar la copia porque este informe que vino de la Policía Federal de Brasil, si no me equivoco, al Ministerio Público del Paraguay, tenía carácter confidencial. Sí. Y contenía otra información más que aquella que era referente a nuestra causa, digamos, ¿verdad? Y lo que nosotros dijimos en nuestro recurso de reposición y en la apelación subsiguiente es: yo puedo entender que esto tenga carácter confidencial, pero el derecho a la defensa es una garantía constitucional que no puede ser soslayada sobre texto de la confidencialidad. La garantía constitucional es más importante que la confidencialidad entre organismos de investigación o de inteligencia, ¿verdad? Sí, es por eso que el juez le dice: entregale, y si vos crees que hay algo que pueda afectar a la seguridad del Estado, es tu responsabilidad y guarda esa parte. Es lo que le dice el juez, ¿verdad? Así mismo, pero la Fiscalía apeló otra vez a aquella resolución y este es el recurso que le fue rechazado el día de ayer, ¿verdad? Apeló. ¿Y ustedes solamente apelaron en el caso en que cuando el juez les denegó a ustedes la declaración testifical, creo que del fiscal adjunto Marco Alcaraz y otros agentes fiscales? Sí, así mismo, y bueno, y se nos concedió el recurso. Exacto, o sea, ahora la cámara dice que es importante esa diligencia que se realice. Sí, yo quiero un poco la parte donde dijiste, bien dijiste que supuestamente la Fiscalía nos rechazó aludiendo la inexistencia de una imputación, ¿verdad? Sí. Allí nosotros fundamentamos, en virtud de lo que establece el artículo 74 del Código Procesal Penal, que dice que será imputado toda aquella persona que sea sindicada como autor de un hecho punible, y dice en particular la que figura en el acta de imputación. Uh-huh. Lo que te está diciendo ese artículo es que no hace falta que una persona esté imputado para ser considerado como tal, ¿verdad? Sí. Y ese artículo tiene una razón para existir, ¿verdad? Y justamente obedece a lo que nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Si ese artículo no existiera, Hugo Volpe no pudiera defenderse, ¿me entiendes? No pudiera solicitar diligencias. Y el fiscal le iba a tener ahí sin imputarle y sin darle las diligencias, sin hacer lugar a las diligencias que él solicitara, ¿me entiendes? Pero este artículo le equipara a un sindicado con los mismos derechos que un imputado. Ahí está la importancia, esa es la clave de la resolución de primera y confirmada por la Cámara, digamos, en ese sentido. Así mismo es, ¿verdad? Y con esto se abre una ventana importantísima, Carlos, o Marcos, disculpame, pero no estoy... Igual Carlos y Marcos, los dos estamos, los dos. Con esto se abre y tengo que poner un ejemplo. Vos sabés que es hoy día muy común que algunos fiscales les denieguen algunas diligencias a personas que todavía no están imputadas, ¿verdad? Bueno, hoy día hemos generado una jurisprudencia en contrario, ¿verdad? Sí, por eso que el auto interlocutorio deja para mí un precedente demasiado importante en ese sentido, porque desde un principio le obliga al Ministerio Público a entregar. Por eso te dije, creo que al principio también, doctor, que es una práctica común en el Ministerio Público de no darle intervención, de no proveerle ningún papel, ningún documento a la persona cuando todavía no está imputada. Y en este caso se deja el precedente importantísimo, porque el juez o la justicia le dice: pero todas tus diligencias apuntan a que Volpe le está investigando a él, ¿verdad? A él le está investigando, sí, incluso allanaste su casa, y cómo le vas a denegar ese informe que sirve de base para tu sospecha, para que él pueda mirar y proponer diligencias en base a eso. Y te voy a dar otros
elementos que, a pesar de que no están en la carpeta fiscal, abonan esta teoría que estás exponiendo. Yo te recuerdo que cuando inicia esta investigación, Hugo Volpe ostentaba el cargo de viceministro de Política Criminal. Sí. Y él fue cesado en este cargo. Él fue cesado en este cargo por esta investigación que le abre el Ministerio Público. Te recuerdo que se hizo una conferencia de prensa liderada por Sandra Quiñones, escoltada por varios fiscales, varios ministros como Carlos Arregui, René Fernández, Arnaldo Yucio y otros ministros más, donde públicamente expusieron que Hugo Volpe estaba siendo cesado en el cargo por esta investigación, ¿verdad? Sí. Yo considero ese un tema importante porque acá, con esta investigación sesgada, y voy a explicar luego por qué digo que es sesgada, le arruinaron la carrera a un excelente funcionario público, ¿verdad? Sí. Y voy a ir más allá. ¿Por qué el Ministerio Público tanto se arroga esa decisión de no otorgarnos copia íntegra del informe que vino de Brasil? ¿Sabe por qué? Porque en realidad ese informe no contiene nada. No contiene nada. No sé si me explico. Sí. Sí. O sea, no hay sospechas sobre tu cliente. No. Cuando quede expuesto en forma íntegra este informe, esta causa va a tener que ser desestimada. Sí. ¿Entendés? Y a eso se expone el Ministerio Público porque, vuelvo y te digo, Hugo Volpe fue echado del cargo por esta investigación. Entonces, ¿cómo queda ahora la situación? Y sí, pero la investigación por parte del Ministerio Público continúa, ¿verdad? Y continuará seguramente, pero ¿qué es lo que han tenido hasta ahora? Un supuesto bolígrafo que le fue dejado al señor Hugo Volpe en su despacho, que ni siquiera recibió él. Sí. Imagínate, se movilizó toda la maquinaria del órgano investigador del Estado por un bolígrafo, ¿verdad? Sí. Y esto va a terminar quedando en un breve. Sí, así mismo es. Acá. Lo único que no va a hacer un blef es para Hugo Volpe, porque te recuerdo, él fue cesado en el cargo por esta situación. Exacto. Quiero leerte un poquito esta parte de la resolución del juez, que dice que, si bien es cierto, dice, la investigación que hoy nos ocupa se encuentra en un estado incipiente con diligencias complejas de realización por parte del órgano investigador, no existe imputación alguna, pero sí una investigación hacia la persona del señor Volpe, dice. Es justo mencionar que en la tesitura de que la causa sea individualizada como personas innominadas no debe ser justificativo para no poner a conocimiento del sospechoso las pruebas, evidencias o documentaciones que serán analizadas a favor o en contra del mismo, más aún habiéndose realizado la comunicación del inicio de la presente investigación, lo que le faculta a la justicia un estricto control sobre los actos investigativos, sumada a ello un allanamiento de la morada del recurrente, siendo este el primer acto coercitivo que traba el proceso y crea a las partes derechos y garantías que deben ser consideradas iguales, dice una parte de la resolución del juez, doctor. Y más claro no pudo ser en este caso la Cámara de Apelaciones. Sí. Y en ese sentido, por el precedente. Así mismo, y bueno, vuelvo y digo, a pesar de que ya se repitió, esta resolución, no solo estas, porque son dos resoluciones, no solo son favorables a la defensa de Hugo Volpe, sino que generan un precedente importantísimo en materia procesal penal, ¿verdad? O sea, un precedente que de hecho en la ley ya lo estaba, solo un poco en el escenario ficticio de algunos fiscales no existía, ¿verdad? Porque imagínate qué agravio uno siente cuando es allanada su casa o su propiedad o su oficina, ¿verdad? Y a partir de ahí, obviamente, uno está en investigación, ¿verdad? Y por el hecho de que presenten o no el requerimiento fiscal de imputación, no hace menos o más que uno tenga el derecho constitucional del acceso
a la información que tiene el Ministerio Público contra uno, ¿verdad? Sí, y a nosotros nos resultó muy llamativo lo siguiente, ¿verdad? Para iniciar esta investigación, pues el Ministerio Público extrajo unas hojas, parte del famoso informe que supuestamente consta de más de 3.000 fojas, extrajo 7 u 8 fojas, si no me equivoco, si no recuerdo mal, ¿verdad? Y a nosotros nos llamó la atención que las fotocopias que estaban agregadas de las supuestas hojas tienen numeración descontinuada, es decir, tienen numeración 3, 4, 7, 11 y 12, ¿verdad? Entonces, eso nos da la pauta de que este informe que utilizaron para iniciar esta investigación estaba siendo cercenado para fundamentar la apertura de una causa penal, ¿verdad? Así mismo es. Doctor, te agradecemos muchísimo el contacto. No, a las órdenes, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, muy amable. Chao, chao. El doctor Francisco de Vargas, ex ministro del Interior, ex fiscal antidrogas, defensor del ex fiscal Hugo Volpe. Y también ocupó el cargo de la Senat. Sí. Usted está escuchando PDS. Hijo de Pancho de Vargas, Sí, señor. el finado. Ahora es importante ubicarnos, darle los antecedentes a nuestros teleoyentes en el sentido de que ¿por qué Hugo Volpes es investigado por el Ministerio